Bueno, continuamos esta noche aquí en Minuto 1 en la pantalla de C5N presentando a todos los candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el 26 todos van a desfilar, algunos ya han pasado y van a desfilar todos los candidatos. Está esta noche Claudio Lozano, precandidato a jefe de gobierno por Camino Popular. Vaya registrando los nombres, caras ya son conocidas. Luis Zamora, precandidato a jefe de gobierno por Autodeterminación y Libertad. Y Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia y es uno de los postulantes en las PASO del Frente para la Victoria. Claudio Lozano, ¿qué se define en esta elección? Muchos postulantes en la ciudad de Buenos Aires, por primera vez PASO. Cuando le hago la pregunta a todos lo mismo, cuando dicen que el PRO gana con el 50%. Yo creo que es una batalla estratégica la elección de la ciudad. Me parece que estamos frente a una administración que ha sido absolutamente ineficaz, que ha manejado una millonada de recursos, tanto por vía presupuestaria como por endeudamiento, y que sin embargo nos devuelve una ciudad donde tenemos 270.000 personas en situación de villas de emergencia, donde tenemos 170.000 hogares en emergencia habitacional, donde hay 300.000 hogares que alquilan y consumen el 40% de su sueldo en alquiler, donde tenemos 3.500 talleres clandestinos con mano de obra esclava y 1.200 lugares de circulación de droga y trata de personas. Para nosotros es una ciudad rica y profundamente desigual que merece ser discutida en profundidad, no solo para frenar lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires, sino para evitar que pueda transformarse en una propuesta a nivel nacional, un modelo de esta naturaleza. Es decir, que usted no lo quiere a Macri presidente. Para nada. Luis Zamora vuelve al ruedo de la política como jefe de gobierno. ¿No? ¿Con qué objetivo? Mire, yo le diría que discutir la ciudad es discutir el país. No se puede ni discutir en una campaña electoral ni en la vida, la lucha cotidiana, un proyecto de país independientemente de lo que uno plantea en la ciudad, ni viceversa, no intervenir en la acción de la ciudad. Lo que acaba de decir Lozano lo va a encontrar en todo el país. Es grave que pase en la ciudad, porque claro, acá hay recursos inmediatos para haber impedido esta degradación en la vida cotidiana e institucional que se da en la ciudad, pero se da en el país también. Usted no es que va a encontrar en Villa Soldati algo distinto de lo que va a encontrar en localidades del interior, de distintas provincias. El Gran Resistencia es gravísimo lo que está pasando, porque la soja avanza en todos lados, expulsa personas hacia el Gran Buenos Aires, en el cinturón, en el área metropolitana y también en Resistencia, Córdoba y Rosario. Narcotráfico va a encontrar en todo el país, instituciones degradadas. Yo escuché recién acá, no puedo dejar de mencionarlo, en el bloque anterior que se preguntó si iba a saberse lo de Nisman. Yo recuerdo que estuve acá 2 días después en este programa, después de lo ocurrido, la muerte de Nisman, y se discutió si iba a haber justicia o no justicia. Nosotros propusimos que si era en manos de los jueces, no se iba a saber nunca, pero si había una comisión investigadora independiente por fuera de las instituciones se iba a saber. Bueno, las instituciones de la ciudad están tan degradadas como las nacionales. Me refiero a instituciones, me refiero a los 3 poderes del Estado, me refiero a metropolitana, me refiero a federal, me refiero a jueces. Entonces, y los problemas estructurales, la desigualdad se da en todo el país. Entonces, combatirla en la ciudad es parte de un proyecto de país. Gustavo López. Bueno, yo no comparto la mirada que tiene del país Luis Zamora, pero sí coincido en que no hay proyecto de ciudad sin proyecto de país. Yo represento, o soy uno de los que representa a la fuerza de gobierno a nivel nacional, la que ha construido 400.000 viviendas sociales en 10 años, la que ha dado 500.000 soluciones habitacionales, y lo que digo es que la ciudad más rica de la Argentina, con un Producto Bruto Interno per cápita similar al de Alemania, tiene niveles de injusticia, niveles de desigualdad tremendos, alarmantes, y que llevan a que en el sur de la ciudad la mortalidad infantil sea del 11 por 1000, no como dijo Larreta que era del 3, es del 11 por 1000, y en el norte sea del 5 por 1000. Quiere decir que el año que viene, cuando nos encontremos acá, el doble de chicos del sur de la ciudad va a morir antes del año de vida por causas evitables. Entonces, esta es una ciudad manejada por el mercado inmobiliario, cualquier tipo de mercado, donde el Estado se ha retirado
Y cuando el Estado se retira de la salud, no hay salud pública. Cuando se retira del territorio, en los lugares peligrosos, entra el narcotráfico. Pero cuando se retira de las cuestiones más elementales, no es que no manda nadie. Bueno, es un Estado neoliberal donde manda el mercado. Y nosotros queremos una ciudad más justa, con un Estado fuerte frente al mercado. Y la solidaridad frente al individualismo. A ver, Lozano. Sí, yo creo que es importante entender que nosotros, por lo menos como Camino Popular, somos parte de una propuesta política nacional que lleva a Víctor de Genaro como candidato a presidente. No tenemos nada que ver ni con el gobierno nacional, ni con la oposición conservadora que se agrupa con Macri y con Massa. Nosotros creemos que efectivamente las ciudades que tenemos en la Argentina tienen que ver con el modelo sojero vigente, donde excedentes importantes se acumulan en inversión inmobiliaria pasando por encima de cualquier planeamiento urbano, y por lo tanto hay un debate nacional que dar. Pero puntualizando sobre el tema de la ciudad, me parece muy importante dejar en claro que tanto en la ciudad como en el país hay un problema, que es la capacidad que tiene el sistema de negocios de los principales grupos empresarios para subordinar permanentemente al sistema político. En la ciudad de Buenos Aires esto está conducido por el PRO, pero no es solo por el PRO, porque en realidad el PRO tiene minoría en la legislatura de la ciudad y permanentemente o el Frente para la Victoria o los legisladores que arribaron por el UNEN, hoy ECO, en realidad sirven para construir las mayorías con las que se gobierna una ciudad que tiene niveles de desigualdad realmente aberrantes y que necesita ser transformada. ¿No hubo oposición del kirchnerismo a la ciudad de Buenos Aires a Macri? Porque eso, sí, eso es lo que le cuestionan permanentemente. No, en la legislatura la hubo, y de hecho Macri vetó alrededor de 120 leyes votadas por la legislatura. Pero ustedes les votaron los distritos, bajándole los impuestos a todas las empresas, el distrito tecnológico, el audiovisual, los presupuestos, el contrato de la basura, digo, le votaron todo. No, hay cosas que sí, hay cosas que no. Todo esto que acabo de decir, hay cosas que sí y hay cosas que no, y uno podría decir que el lugar o el ámbito de los acuerdos es el propio Parlamento. Ahora, nosotros tenemos una visión distinta de ciudad. Digo, mientras Macri no tiene plan de viviendas, nosotros decimos, queremos urbanizar todas las villas de la ciudad y estamos en condiciones, con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, construir 7.000 viviendas por año en los terrenos propios. Ahora, poner el terreno propio significa bajar el costo en un 40%. Y entonces, una familia que hoy no puede acceder, porque un crédito hipotecario es carísimo, bajando la propiedad a la mitad, a 20 años o a 30 lo va a financiar el Banco Ciudad. Hay un tema acá, hay un tema hoy central que aparece en todos los análisis de opinión pública que se realizan, que es el tema de la inseguridad. La Ciudad de Buenos Aires tiene policía propia, tiene la federal, tiene prefectura, gendarmería, niveles de inseguridad altos. ¿Por qué? ¿Por qué falla la seguridad en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires? Porque el crimen organizado, el delito organizado, está vinculado a las instituciones, a la dirigencia política, a la fuerza de seguridad y a la justicia. Por eso decía que esto pasa en todo el país, pasa en la Ciudad de Buenos Aires muy agudizado, muy agudizado. Usted va a Villa Zabaleta. Hace 2 años mataron a un pibe, Kevin. Alguno quizá lo recuerde. Ese pibito murió en una balacera entre bandas de narcos. A 50 metros estaba la prefectura. Dejó que sabía que se iban a enfrentar, lo dejó. ¿Qué estaba en juego? Lo sabe la prefectura. Hay algunos procesados ahora, perfecto, después de 2 años. Ustedes van a salir antes que Felicia Micheli, impunes como salió Felicia Micheli. Bueno, si las instituciones están vinculadas con el delito, combatir el crimen y el delito es muy difícil, ¿no es cierto? Si a eso le suma una exclusión social estructural, que pegó un salto en el 2001, pero que no se logró, ni se propuso combatirla y estructuralmente, es muy difícil. Esto usted escucha a una madre de Villa Zabaleta, de Soldati, pero también del Gran Buenos Aires o de Rosario, ver que el pibe tiene 9 años, 10 años y está la federal, la metropolitana, la bonaerense, la prefectura, la gendarmería, viendo para quién trabaja, quién le da más con zonas liberadas. Yo creo el narcotráfico tiene zonas liberadas. Entonces, la combinación entre villas que no se urbanizan decididamente cuando hay capacidad de hacerlo, y adentro de esos, sabiéndolo, los efectivos policiales o las fuerzas de seguridad funcionan cocinas que garantizan Paco,
y al mismo tiempo tener desgravado el juego en la ciudad de Buenos Aires, por donde pasa el dinero que se lava de negocios absolutamente ilegales, como concretamente el narco, indica que el crimen tiene una cobertura legal para funcionar. ¿Cuál es el camino para poder resolver el problema? El involucramiento de la comunidad en el control democrático de las fuerzas de seguridad. Nosotros necesitamos que haya foros vecinales, necesitamos que controlen las comisarías, necesitamos que se voten los comisarios. El sistema de 4 fuerzas, metropolitana, federal, ¿sirve o no sirve? En crisis es la idea de que a más efectivos, más seguridad. Porque si parte de los efectivos garantiza el funcionamiento de la ilegalidad y del delito, obviamente pero no resuelve el problema. El tema que lo ordena para mí es la dirigencia política. Es la dirigencia política. La dirigencia política nacional y provincial y municipal. Es decir, si está la fuerza de seguridad, lo acabo de describir, está el problema del crimen organizado, está el problema de la exclusión social. ¿Pero quién ordena eso? Hay un gobierno. Luis, hay un gobierno. Usted tiene un gobierno nacional y tiene un gobierno provincial. Bueno, pero tiene un gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El responsable de la ciudad de Buenos Aires es Macri. Yo quiero opinar lo siguiente, Gustavo. Yo represento un gobierno que ha recibido un país incendiado, que ha expandido la economía, que ha generado 6,5 millones de puestos de trabajo, que ha generado inclusión a través del progresar, de la asignación universal, del procrear, de las 400.000 viviendas. Yo lo que quiero decir es, recordemos que quien gobierna en la ciudad de Buenos Aires desde hace 7 años es el gobierno de Macri. Y que la responsabilidad primaria es el gobierno de Macri con la solidaridad permanente y militante del Frente para la Victoria en los principales temas. A ver, de ninguna manera. Yo lo que digo es el gobierno de Macri. Le aprobaron los presupuestos. No, no es así. Bueno, a ver, una cosa es la aprobación del presupuesto y otra cosa es la ejecución presupuestaria. Nosotros le hemos aprobado, perdón. Los distritos tecnológicos, nosotros le hemos aprobado el presupuesto de la basura. Claudio, le hemos aprobado el presupuesto para que construya escuelas. Si después subejecuta el presupuesto educativo, nosotros estamos en contra del gobierno de Macri. Nosotros estamos en contra del gobierno de Macri. Lo que han demostrado en la legislatura que han sido parte cómplice del gobierno macrista. Yo soy candidato a jefe de gobierno y tengo una propuesta concreta. Yo creo que vos querés hacer algo distinto que lo que hizo el Frente para la Victoria. La propuesta concreta que nosotros tenemos y que en parte coincide con el control social, por ejemplo, de las fuerzas policiales, tiene que ver con la descentralización. Hay una ley de descentralización que Macri no la cumple. Es fundamental para mejorar la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires aplicar a rajatabla la ley de descentralización. Es decir, en cada comuna el comunero tiene que ser un pequeño jefe de gobierno. Y los consejos consultivos, que hoy tienen voto, pero que los mandan a dormir a su casa, tendrían que tener voz y voto. Y volverse al presupuesto participativo, porque la única manera de combatir las desigualdades, que incluye, entre otras cosas, la cuestión del narcotráfico, es un Estado presente en cada comuna, con sus instituciones y con un jefe de gobierno a la cabeza del Gustavo. Yo lo vería distinto. Yo lo vería distinto. Hoy nada de eso existe en la ciudad. A ver. Lo veo al revés, en vez de el Estado, la dirigencia, los que van a hacer, el candidato que dice en campaña que hay que hacer y que hacer. Yo dialogamos desde Autodeterminación y Libertad con quien nos está mirando, el pueblo argentino que está simbolizado en la audiencia de hoy. Si el pueblo no se involucra, no toma en sus manos, no protagoniza, no hay cambios, no hay cambios. Silvestre, si seguimos mirando hacia arriba... Le pido una propuesta. Sí, bueno, cuando estuve acá... le doy la toda que quiera. Las comunas no funcionan. Las comunas, Macri transformó las comunas en punteros pagos. Punteros pagos. Las comunas no son comunas. No es que hay consejo consultivo, no hay, todo eso son mesas de reclamos. Nada más que antes las designaba Ibarra y ahora las vota. Pero ¿usted qué propone, Luis, ahí concretamente? Que la comuna tenga poder, tenga presupuesto, tenga facultades, no que para podar un árbol. Para discutir el problema de la escuela, de la educación, de la vivienda, de la urbanización de la villa. Yo estoy proponiendo lo mismo. Bueno, está bien, yo no estoy proponiendo pero ustedes estuvieron en el gobierno y no lo hicieron. No, yo no estuve en el gobierno. Ibarra estuvo en el gobierno. Ellos estuvieron en el gobierno, no nosotros. Pero digo, la constitución de la ciudad de Buenos Aires, más allá de las imperfecciones que una quiere encontrarle, es una constitución que se define como democracia participativa y crea un conjunto de instituciones, de consejos, de comunas, recomienda el presupuesto participativo. Nada de eso es lo que Macri hace.
Macri vacía de presupuesto las comunas, las transforma en sistemas punteriles, no le otorga facultades y francamente, bueno, el presupuesto participativo no existe en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, entonces digo, hay un camino no tiene que distinto para gobernar la ciudad. Este espacio no tiene que reflexionar, estos espacios que están representados hoy acá no tienen que reflexionar sobre por qué cuando Macri hace todo esto, que a mí también me resulta absolutamente denostable, cada vez que hay que ir a las urnas, la gente le llena las urnas de votos a Macri. Pero yo creo que pasan dos cosas. Primero, el fracaso del progresismo en la ciudad de Buenos Aires, en la gestión Ibarra-Tellerman, que terminó con Cromañón, le puso un punto de partida al macrismo del cual siempre salió ganancioso. Y en segundo lugar, la complicidad del resto de las bancadas mayoritarias que se presentaron como opción, tanto del Frente para la Victoria como de Lunen después, también, porque lo que da la verdadera oposición al macrismo, que tiene poca expresión en la legislatura, tiene que ver con los movimientos sociales de la ciudad. Buena parte de los que van como candidatos a comuneros nuestros, a legisladores nuestros, tienen que ver con movimientos sociales, sindicales, territoriales, ahora, culturales, también, Claudio, que han dado batallas sumamente Claudio, importantes. yo te voy a decir algo, digo más, Claudio. batallas de movimientos sociales vinculados a la experiencia kirchnerista que terminaron confrontados con sus propios legisladores porque le votaban en la cara al revés. Claudio, no sé si corre tanto para Luis. ¿Ustedes tienen ahora algún representante? No tienen ningún representante. Vamos a tener en pocos meses, en estas elecciones empezamos a tener de nuevo. Digo, también la oposición... Nosotros hemos tenido la oposición, sí, está bien, por eso te digo, la oposición en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires ha estado demasiado obsesionada con Cristina Kirchner y le han hecho la vida muy fácil a Macri, ¿eh? Nadie, ningún partido ha hecho oposición a la ciudad de Buenos Aires. No, Silvestre no puede decir eso. Pero bueno, es lo que... Pero ¿y dónde está la oposición a la ciudad de Buenos Aires? Mire, Gustavo, ¿dónde está la oposición a la ciudad de Buenos Aires? Fundamos Camino Popular, Silvestre. Fundamos Camino Popular, Silvestre, fundamos Camino Popular en el momento en que rechazamos el intento fácil que construyeron algunos de armar un UNEN, que era un rejunte solo contra el gobierno nacional. Nosotros dijimos, eso no es una propuesta política. Eso va a estallar por el aire y va a terminar en una propuesta conservadora, que es lo que es hoy. Ahora, nosotros somos una oposición distinta y lo hicimos en la legislatura de la ciudad. Fabio Basteiro, Laura García Tuñón, Liliana Parada fueron legisladores que permanentemente discutieron con el macrismo más allá del tema de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué no han podido consolidar un espacio creciente en la ciudad de oposición? Hubo dirigentes políticos que tiraron por la borda experiencias como el FAP, como Proyecto Sur, que eran propuestas políticas nuevas, distintas, en donde la ciudadanía confió y que terminaron en cualquiera. Nosotros tratamos de mantener un criterio, que es la construcción de una experiencia política diferente a las estructuras tradicionales del justicialismo, del radicalismo, del macrismo. Es lo que dice Berco, que es lo que proponía, es lo que decía yo adelante. Hoy por hoy, en todas las encuestas, el macrismo en la ciudad de Buenos Aires está rondando el 50% de intención de voto. Porque sea Rodríguez Larreta o sea Gabriela Michetti. Digo, eso tiene que llamar también a reflexionar a la fuerza de la oposición. Pero nosotros es una reflexión, Gustavo, para usted también, para todo el televidente, para nosotros, para todos, ¿no? No es una responsabilidad. Justamente ese es el problema, o el desafío. Es un desafío para el pueblo argentino, un desafío de protagonizar, de involucrarse. Porque hoy estaríamos hablando de Macri, pero 10 años atrás hablábamos de Ibarra y dentro de unos años hablaremos de otro. Desfilarán, porque cada vez con menos expectativas y poder, cada vez menos entusiasmo. Usted está hablando de votos, pero entusiasmo, liderazgo, que entusiasmen, que apasionen, proyectos de país. Por eso cuando empecé hoy hablando acá, le decía, mire, podríamos hacer un eslogan de campaña de la ciudad. Estamos discutiendo proyectos de país, discutamos un proyecto de país en el marco del cual va la ciudad. Y usted, usted dijo, pero ¿qué propuesta concreta para tal cosa? Bueno, sí, si quiere podemos decir 10 semáforos en la avenida tal y qué sé yo, pero la discusión de fondo, el desafío, es si seguimos esperando desde arriba que aparezca un liderazgo que entusiasme y qué sé yo, que nos arregle las cosas, o si empezamos a buscar arreglar a nosotros corriendo desde abajo. Es un problema de democracia directa. Yo quiero opinar algo porque si no, no puedo opinar. Yo tengo otro concepto político. Digo, yo no soy peronista, estoy dentro del Frente para la Victoria, presido Forja y desde hace muchos años he sido convocado por un liderazgo, el de Néstor Kirchner primero, y ahora por el liderazgo de la presidenta, y yo le puedo decir, Zamora, que hay una gran porción de la población que cree en ese liderazgo y estamos muy entusiasmados y creemos que estamos haciendo transformaciones muy profundas. Usted puede pensar lo contrario, pero desconocer que hay un liderazgo muy fuerte a través de la Presidenta de la Nación, me parece que es no ver o no querer ver parte de la realidad. En ese contexto, nosotros tenemos
propuestas concretas para la ciudad de Buenos Aires. Estamos intentando construir una nueva mayoría, por eso hay 5 candidatos del Frente para la Victoria, porque todos, entre todos formamos el abanico de la diversidad que significa el Frente para la Victoria y con propuestas muy concretas. Yo le estaba diciendo, mire, manda el mercado, nosotros queremos que mande el Estado con políticas públicas muy concretas, en vivienda, en salud, en transporte. Todos los que estamos acá le vamos a decir, queremos arreglar los hospitales. Obviamente que queremos arreglar los hospitales, pero ¿sabe cuál es mi propuesta? Mientras se arreglan los hospitales, ningún ciudadano deja de tener atención. Si alguien va al hospital público para operarse, tiene que esperar 10 meses. ¿Sabe qué vamos a hacer nosotros? Mientras arreglamos los hospitales, haremos convenios con todas las obras sociales para que esté atendido inmediatamente. Eso es una solución concreta. Habría que convenir que si hay alguien que tuvo posibilidad de estructura, recursos y capacidad para expresar una propuesta política distinta en la ciudad, fue el gobierno nacional. Cuando yo estoy señalando el grado de vínculo que ha habido en la gestión de la ciudad entre el macrismo y el Frente para la Victoria, ahí hay parte de la explicación de por qué esto que Gustavo dice, y yo le creo a él que quiere hacerlo, no es lo que el Frente para la Victoria ha expresado. Por eso es que nosotros creemos que hay que construir una propuesta política distinta al sistema de negocios que viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos propuestas concretas que para ser llevadas adelante necesitan ese grado de independencia. Hoy es posible poner en marcha un shock de inversiones en infraestructura social, en salud, educación y vivienda de 6.500 millones de pesos anuales, concentrado en la zona sur de la ciudad, con urbanización de villas, con escuelas de doble escolaridad, teniendo las 6.700 vacantes que nos faltan en el ciclo inicial, ampliando la infraestructura edilicia para la educación media, con solo volver a la participación que el gasto presupuestario tenía el gasto social en el momento en que lo tomó Macri. Con eso podríamos poner 6.500 millones de pesos anuales. Ahora, para hacerlo hay que cambiar un eje clave, que es abrir la puerta a la participación de la comunidad en el marco de las instituciones que la Constitución de la ciudad tiene. Hoy por hoy el principal problema, le pregunto a los tres, ¿cuál es el principal problema que ven hoy en la ciudad de Buenos Aires? Un problema muy grave es el de la vivienda, muy grave, sí, muy grave. ¿Y qué solución propone? Es nacional el problema, pero estamos hablando de la ciudad, es gravísimo. ¿Y qué solución propone usted? Y bueno, mire, si usted toca la renta financiera, usted ordena el presupuesto que se necesita para que no haya una sola familia sin techo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, se necesita poder, ¿no? No nos vamos a meter nosotros solos con los bancos. Tiene que haber poder popular. Entonces le decimos a la población, nos metemos, nos involucramos, le metemos la mano en el bolsillo. Hay un tema, la renta financiera es difícil tocarla desde la ciudad. Un minutito que termino. No es un impuesto. Lo que no se hace ni en la nación, ni en la ciudad, meterse con la renta de los bancos, serviría para ordenar el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, empezando por la vivienda. Ninguna familia sin techo. Después usted tiene poder poner a las viviendas ociosas un impuesto para que no permanezcan ociosas, puede tomar otras medidas, pero la fundamental es atacar a quienes tienen poder económico. Dos medidas concretas. ¿Cuál es el principal problema que ves, Claudio? Yo creo que el tema de la vivienda, el hecho de que tengamos 330.000 hogares alquilando y consumiendo el 40% del salario promedio en el alquiler, es un problemón. Aparte de eso, tenemos el tema de las 270.000 personas en villas de emergencia. Así que el tema vivienda en la ciudad de Buenos Aires es un tema clave. Pero digo, en buena parte de las ciudades del mundo, las más importantes, e incluso en América Latina, en Bogotá, en Medellín, donde hay algunas experiencias interesantes, hay un criterio que se utiliza. Todo emprendedor inmobiliario que lleva adelante un mega emprendimiento, torres, shoppings o lo que fuere, una proporción de los metros cuadrados que construye tiene la obligación de devolverlos en vivienda necesaria para la comunidad. Si uno le hubiera fijado a los emprendedores inmobiliarios que en la última década han construido millones de metros cuadrados, hubiéramos producido 35.000 viviendas nuevas, que equivalen a toda la Villa 31 y a la Villa 21
juntas. Si a eso le agregás el hecho de que el gobierno de la ciudad tiene inmuebles vacíos en la ciudad de Buenos Aires que permitirían tener un banco de inmuebles para intervenir en el mercado de la vivienda, y si le agregás el hecho de que tenés 350.000 viviendas ociosas que deberían pagar un impuesto, porque no tiene sentido que estén de manera ociosa y no salgan a venderse en el mercado, ni tampoco se alquilen, hay todo un conjunto de instrumentos que se pueden usar para que la vivienda sea accesible y para que el alquiler tenga lo que tiene que tener. Bueno, para mí el problema central que incluye a la vivienda es la injusticia, es la división que hay entre un norte rico y un sur pobre. ¿Por qué? Porque como no hubo Estado, los privados intervinieron en el negocio inmobiliario en el 100% de lo que ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, el 90% es de Rivadavia hacia el norte. Es decir, cuando termine el gobierno de Macri, el norte va a ser 9 veces más rico y el sur va a ser 9 veces más pobre porque no ha tenido inversión estatal. Entonces, en ese contexto de cambiar la escala de valores y hacer de esta una ciudad más justa, nosotros tenemos propuestas muy concretas para la vivienda. Cuando yo señalaba, ¿sabés cuánto era el presupuesto de vivienda hace 10 años? O hace 7, antes de llegar Macri, 5,4%. Este año es el 0,9% de un presupuesto que se multiplicó por 10. ¿Y sabés cuánto vamos a pagar de deuda externa este año? El 1% del presupuesto, es decir, por arriba de lo que se está propuesto para vivienda. Entonces nosotros decimos, si tengo un terreno propio y el coste, y lo pongo a costo cero, claro, la construcción, el valor final es el 50% del valor de mercado. El Estado, con la plata que tiene, podemos más o menos, con el 5,4% son 2.500 millones de pesos por año invertidos en vivienda, lo financia el Banco Ciudad. Podemos construir viviendas, no solo urbanizar las 52.000 viviendas que tienen las villas, sino construir 7.000 viviendas por año. Ahora, en un contexto de generar escuelas, infraestructura escolar, hospitales y centros culturales. ¿Y si ustedes no le hubieran votado los distritos, pero bajando la nadie le cantidad votó de impuestos que recaudamos, ¿sabés lo que tendríamos para hacer? Bueno, yo entiendo que vos te tengas que diferenciar tratando no me tengo de que atacar. Yo lo tengo que que agregar una verdad objetiva, porque es muy fácil venir a plantear algo que luego en la práctica no hacen en la legislatura. Tenemos esta propuesta concreta y será la ciudadanía la que decida quién está haciendo la mejor propuesta. Luis, a nivel nacional, ¿tienen candidato a presidente, autodeterminación y libertad? Todavía no lo hemos decidido. ¿Lo van a llevar? ¿Van a llevar candidato a presidente a nivel nacional? No, vamos a ver qué respaldo, a quién respaldamos, sí. Vamos a ver qué opción política tenemos. Claudio, a nivel nacional. Nosotros vamos con Víctor de Genaro a nivel nacional. ¿Y Gustavo ya definiste? El candidato es el proyecto. No es respuesta. El candidato es el proyecto, sí. Si mi ¿Qué partido... van a votar? ¿Proyecto? Vamos a votar la continuidad y la profundización de un proyecto. Si la presidenta de la Nación, que lidera este espacio, decidiera por un candidato, seguramente Forja va a acompañar esa decisión. Y si no, y si tenemos que ir a las PASO, bueno, mi partido en ese momento decidirá a qué candidato acompaña. Esto es interesante como un redondeo del tema que... Porque nosotros hemos visto siempre con mucha simpatía un involucramiento juvenil en la militancia política y en la inquietud política, aunque no se milite, que mayoritariamente ha seguido con entusiasmo o con expectativas al gobierno nacional. Pero lo hemos visto con interés porque ha sido involucrarse detrás de banderas que nosotros, como los derechos humanos o solidaridad con sectores excluidos, etc. Ahora, justamente, el punto central ahí está que se dependa de una persona, que diga que todos tienen que luego volcarse a apoyar. Esto es lo que cuestionamos. También, por supuesto, se han acercado a autodeterminación y libertad, jóvenes, ¿no? El problema es cómo damos vuelta a la torre, no esperar que alguien desde arriba les diga, sino construyamos protagonizando desde abajo. Pero acá yo no soy verticalista. Yo no soy verticalista, reconozco liderazgo y vuelvo a repetir. Como candidata a vicejefa de gobierno, con Itay Hackman, que es expresión de un movimiento juvenil muy importante como primer legislador. Y vuelvo a insistir, el problema de la nación y de la ciudad es que el sistema de negocios subordina el sistema político. Yo llevo a Tomada de candidato a diputado. Carlos Tomada, ministro de Trabajo, primer candidato a legislador. ¿Llevan lista única ustedes? No, llevamos lista de diputados a Tomada y hay otros dos, Heller e Ibarra, que llevan Edgardo Ford. Y yo llevo lista de legisladores. Tomada es una vergüenza que sea candidato. Que Tomada sea candidato es una vergüenza. Una vergüenza para cualquier sentimiento democrático. ¿Cómo ocultarse después del crimen de Mariano Ferreira? Bueno, está bien, que está preso y la, no por Tomada, y la fiscalía,
fue la que fue por impulsó tomada, fue por que la termine gran, preso como correspondía. La gran movilización Como popular correspondía. y ciertamente Muchas un avance gracias, judicial. muchas gracias a los tres. Vamos a seguir mañana, obviamente, con los precandidatos de todos los sectores políticos de la ciudad de Buenos Aires. Es el único programa que nos ocupamos de todos, no dejamos afuera a nadie.